Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El arte siempre es un convocante, pero el arte situado en ciertos ambientes parece que lo dejamos pasar a veces sin pena ni gloria. Es el caso, Salvador, de los artistas callejeros que con mucho sacrificio tienen que instalarse en lugares donde hay poco propicio ambiente para detenerse, escucharlos con atención y disfrutar lo que están tratando de darnos, y a veces incluso no valoramos correctamente todo lo que ellos tienen para nosotros. Me imagino que al viajar por Latinoamérica y otras partes del mundo habrás visto muchos de estos artistas buscando generar que alguien les preste un poquito de atención e incluso poder ganarse algún peso para poder sostenerse. Sí, la verdad que hay muchos artistas callejeros y algunos de muchísima calidad. Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, que he visto en Nueva York, en el metro, en el subterráneo de Nueva York, escuchar algunos saxofonistas que estaban tocando el saxo para tocar jazz, tocando jazz, negros, y que yo lo fui a buscar porque escuchaba el sonido y era maravillosa la forma en que tocaban, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese hombre estaba allí con el estuche de su saxofón delante de él para que le tiraran algunas monedas, y la gente se paraba para escucharlo, ¿no? Y he visto mucho de eso. En Nueva York, sobre todo en el metro de Nueva York, hay unos cuantos de excelentes músicos, pero lo he visto también en otros lados. He visto, por ejemplo, señoritas tocando el violín uh-huh. En Italia, porque están cursando en Siena su curso de música y con eso se sostienen. Y entonces salen a tocar en la vía pública. En Buenos Aires, por ejemplo, hubo un músico de bandoneón que tocaba muy bien el bandoneón. Yo lo conozco, fui amigo de él, ¿no? Hace años que no lo veo, pero fui amigo de él, conversamos mucho sobre el asunto del bandoneón. Él tocaba tanto tango como Bach en el bandoneón. Yo recuerdo un día en que tocó Bach en el bandoneón y era maravilloso como tocaba. Pero como en Buenos Aires es la ciudad del tango, él se ubicaba en ciertos lugares y tocaba su instrumento en la calle, y un día pasó alguien, lo escuchó tocar y se lo llevó a Alemania. Hizo una gira por Alemania tocando el bandoneón, ¿no? Lo que quiere decir que hay muchos valores callejeros. El asunto es si nosotros los apreciamos o no los apreciamos. En el apuro de andar por la calle, de un lado para otro, hacer trámites, mandados, compras o movernos, pasan un poco como adornos del medio ambiente, pero no le prestamos atención, ¿no? No, y además hay que ver si nosotros tenemos cómo funciona la percepción. Claro. ¿No? Ese fue un experimento que quiso hacer el Washington Post, justamente el 2 de enero del año 2007. En la ciudad de Washington, por supuesto, en el metro de Washington, y pensemos que era una mañana fría, porque estamos en enero en el hemisferio norte, ¿no? Era una mañana fría, y un hombre se sentó en una estación del metro de Washington y comenzó a tocar el violín. 45 minutos tocó, exactamente 45 minutos era el tiempo, y interpretó 6 obras de Bach, una detrás de otra. Se calcula más o menos que en esos 45 minutos pasaron 1.000 personas por allí. Esas 1.000 personas caminaron y ninguna le prestó atención. A los 3 minutos de estar tocando, alguien se detuvo ante el músico y alteró por un segundo la marcha, nada más que eso, y advirtió que había una persona que tocaba música. Es decir, que giró la cabeza y dijo, hay un músico. Y siguió, pero no se detuvo. Más tarde, un minuto más tarde, el violinista recibió su primera donación. Una mujer puso $1, ¿no? En una lata que tenía allí delante de él. Y algunos minutos más tarde, alguien se paró y lo escuchó apoyado en la pared, porque allí en el metro te tenés que apoyar contra la pared por la forma en que corre la gente. Se apoyó allí y lo escuchó también durante un rato. El que más lo escuchó fue un niño,
de unos 3 años, que la madre lo tironeaba para que se fuera, pero él quería seguir escuchando cómo tocaba el violín. Esto se repitió varias veces. Los chicos sí prestaban atención y le llamaba la atención el violinista. En 3/4 de hora que estuvo tocando, solo 7 personas se detuvieron. Y solamente una reconoció quién era. Mira. Que era la mujer que lo reconoció, se llamaba Stasi Fukuyama, y trabajaba en el departamento de comercio y llegó casi al final del concierto que estaban dando. Lo interesante es que el que estaba tocando ahí era Joshua Bell, que es uno de los grandes violinistas del mundo, con un currículum extenso, y estaba tocando con un Stradivarius. Con un Stradivarius. El Stradivarius que él tenía ese día costaba $4 millones. 4 millones de dólares. Nadie sabía quién era, pero resulta que 2 días antes había actuado en Washington y la gente pagó $100 por la entrada para escucharlo. Y ahí lo tenían en la calle, en el metro. Sí. Bueno, el asunto es que durante esa hora Bell almacenó en la funda del Stradivarius $32 y algunas moneditas. Y él decía, no está mal, casi $40, y si no necesito representante. Simplemente sacándolo allí. Ahora, ¿qué buscaba el Washington Post allí? Es un experimento lo que hizo, que él quería saber cómo percibía la sociedad, cómo priorizaba a la gente y cuáles eran los gustos realmente. La consigna era, en un ambiente banal, a una hora inconveniente, ¿percibimos la belleza? Claro. ¿Nos detenemos a apreciarla? ¿Reconocemos el talento en un contexto que es inesperado? Esas son las preguntas que se hicieron. Y una de las conclusiones puede ser la siguiente: si no tenemos un instante para detenernos a escuchar a uno de los mejores músicos interpretar la mejor música escrita, ¿qué otras cosas nos estamos perdiendo? ¿No? Y yo creo que este es un gran tema para tenerlo presente en nuestro programa, ¿no? Porque, sí, es verdad, se habla de la percepción, pero yo digo que se habla más de el ser humano, de lo que es el ser humano, que del asunto de la música, Claro. ¿no? Porque los que van al concierto y pagan $100, esta es una pregunta que me hago siempre, nunca la hice en la radio, ¿no? Pero siempre me hago esa pregunta. A veces tengo que entrar a lugares donde uno paga una entrada, y una entrada, por ejemplo, hay museos que cuesta $18 la entrada, y uno piensa, sobre todo en latinoamericano, pensamos 2 veces antes de entrar a ese museo, ¿no? Pero yo me pregunto, los que pagaron la entrada y entraron, ¿realmente lo hacen porque admiran lo que ven o no ven nada? ¿No? Y simplemente porque es snob. Porque es bueno decir, estuve en el Met de Nueva York, o estuve en el Prado de Madrid, o estuve en el Louvre de París, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto de snobismo hay también en el ser humano? ¿Cuántos de los que iban a escuchar a Joshua Bell en Washington y pagaban $100, cuánto lo iban a hacer porque apreciaban verdaderamente la música, y cuántos porque era alguien famoso y es bueno ir y es bueno comentarle mañana a los amigos que estuve escuchando a Bell ayer a la noche, ¿no es cierto? Y sacarnos una foto del lugar y comentar que en ese evento tan importante yo estuve presente. Ahora, no sé ni quién es Bach, ni qué es la música de Bach, y la verdad que bostecé durante toda la hora, ¿no? Pero suele pasar cosas así. Yo creo que esa es una de las cosas que no tuvo en cuenta el Washington Post, ¿no? Cuánto desnovismo hay en mucha gente que entra a lugares simplemente porque son lugares que cuestan mucho y que son famosos, para mostrar que pueden pagarlo, ¿no? Como me dijo una vez una persona con la que estábamos haciendo un tour por Europa. Yo iba como guía de un tour, iba señalando cosas, ¿no? Y estábamos en Suiza, y en Suiza entró a una casa muy grande de Suiza que se dedica únicamente a vender relojes, y compró un reloj. Y cuando volvió para seguir el tour, yo no había entrado en la casa, yo me fui a una muestra de Picasso que había allí temporaria,
y no había entrado a esa casa. Y cuando volvió le pregunté qué era lo que había hecho y me dice, no, fui para comprar este reloj. Y me mostró el reloj. Resulta que yo miré el reloj y era un reloj realmente que podía conseguir también en Buenos Aires. Y le pregunté cuánto lo pagó. Y le dije, mira, en Buenos Aires lo podías conseguir mucho más barato este reloj. Dice, sí, pero yo digo que lo compré en Suiza. Es decir, que es una forma de capitalismo de figuración, como digo yo, ¿no? Claro. De estatus. Stiglitz, el famoso economista, dice que es capitalismo de ficción. La ficción del capitalismo, ¿no? El hecho de que soy importante porque tengo esto, soy importante porque lo fui a ver a Abel al teatro y pagué $100 la entrada por la hora y media de concierto que dio, ¿no? Entonces hay mucho de eso, mucho de esnobismo, mucho de figuración en todas estas cosas. Ahora, por otro lado también, seguramente pasaron muchos que aprecian la música y que saben apreciar la música. Y en el momento del apuro, que uno tiene ya una meta fijada, tengo que llegar, parecería que la percepción deja de afinarse. Sí, como que se corta y algo, pasamos ¿no? y se corta. ¿Por qué yo escucho a los músicos muchas veces de estos lugares? Porque yo no estoy en ese momento trabajando, ¿no? Es decir, no estoy cumpliendo un horario. Estoy en una postura diferente. Estoy en una postura diferente. Si yo a lo mejor tendría que correr para llegar a horario, tampoco me pararía a escucharlos, ¿no? Pero los sentiría. Y digo lo sentiría no en el sentido de oírlo, sino lo sentiría como sentimiento, porque de pronto en la corrida yo escuché algo que realmente valía la pena, pero no puedo, porque la sociedad me está exigiendo que yo corra en este momento, y yo tengo que correr porque estoy obligado, y yo respeto al que corre, porque muchas veces está corriendo porque en eso le va el pan de sus hijos y le va el futuro de su familia, entonces corre por eso. Pero también hay quienes perciben en ciertos ambientes solamente, porque en esos ambientes es más fácil apreciar la música. Pensemos que si él está en el Lincoln Center, por ejemplo, en Nueva York, ya que estamos, es un músico americano, está en Nueva York, en el Lincoln Center, tenemos un ambiente que acústicamente está preparado para que yo aprecie todos los matices de la música. Y en un subterráneo, ¿no?, donde la gente pasa corriendo y donde está el bullicio y la música está detrás de todo eso, y no hay ningún tipo de acústica allí, a lo mejor no puedo apreciar en toda su riqueza lo que se está haciendo en ese momento. Pero no obstante, el músico que ellos pusieron es un músico maravilloso, es un hombre joven, pero es un músico maravilloso como violinista. Es un hombre que a los 4 años ya empezaba a percibir el tema del violín, lo que quiere decir que el violín lo eligió a él, y no él al violín. Sí, y es eso un instrumento muy particular. Claro, eso fue toda su vida, y dedicó toda su vida al violín. Y tiene una cantidad de galardones, y ha estado en los más importantes con los más importantes lugares de música del mundo, teatros de música clásica del mundo, y ha tocado junto con las orquestas también más relevantes del planeta, ¿no? Quiere decir que es un músico excepcional. Él tenía un violín, un Stradivarius, y los Stradivarius se clasifican también. Hay una clasificación dentro de los Stradivarius. Tenía un Stradivarius con el cual tocaba en todos lados, que valía $2 millones. Y lo vendió en $2 millones para comprar otro Stradivarius que valía $4 millones. Lo que quiere decir que es un instrumento de primera. Y él comentaba, fue una cuestión de amor. Es como si alguien se hubiese casado 2 veces, le preguntaran por qué cambió de mujer. Es una cuestión de amor, ¿no? Es decir, en realidad yo no tenía la intención de cambiar violín. Estaba muy feliz con mi Stradivarius. Pero entonces alguien me mostró el otro Stradivarius, y de haberlo tenido solamente 40 segundos en mis manos, sentí que tenía que ser mi próximo violín. Y por eso tuve que vender mi primer violín para poder comprar este. Es decir, que
es un hombre enamorado de su música y de lo que hace, porque para invertir eso, primero hay que tener el dinero, pero teniendo el dinero también hay que tener la voluntad de tener un Stradivarius y venderlo por 2 millones para comprar otro de 4 millones. Eso da también la calidad del artista. Él usa un arco para tocar el Stradivarius, un arco del siglo XVIII, que es uno de los arcos más reconocidos entre los músicos. Es un músico de corazón y tiene los elementos más importantes. Cuando el Washington Post lo eligió para ponerlo allí, no lo eligió por nada. Fue por casualidad. Lo eligió porque sabía que estaba poniendo al artista más destacado en el violín de los Estados Unidos y tal vez uno de los más destacados del mundo, y que eso podía medir realmente qué grado de percepción tiene la gente cuando la sacamos de su ambiente para apreciar todas estas cosas. Hacemos una pequeña pausa, entonces mirando el talento en el contexto y cómo eso impacta en nosotros de maneras diferentes. Ya venimos enseguida con Salvador a seguir mirando esta conversación. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Apreciar una obra de arte, un virtuoso en un instrumento musical, tiene mucho también que ver con el contexto en el que estamos. Y eso lo dejó a las claras, Salvador, el experimento que el famoso Washington Post realizó con el violinista norteamericano Joshua Bell, allí en un metro, para mostrar algunas conclusiones de cómo nos comportamos según dónde nos encontremos y a veces prestar atención o no al arte y la belleza cuando está presente delante de nuestros ojos y tal vez no podemos o no sabemos o hay algo que nos obtura en ese momento para no percibirlo. Resulta que las conclusiones finales de todo esto nos llevan, que eran la contestación a esas preguntas, nos llevan a otra pregunta. Ajá. Y a mí lo que me interesa es la otra pregunta, la pregunta que surge después del experimento. Sí, sí. Que la pregunta es la más incisiva de todas las preguntas, que es, ¿qué otras cosas nos estamos perdiendo? Claro. Es decir, si no logramos ver eso, ¿cuántas otras cosas en la vorágine de una sociedad en la que parece que todo el mundo tiene que correr? Sí. Y parecería que todos tenemos el reloj detrás nuestro, Nos va corriéndonos, presionando, sí. que nos presiona. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo? Vos sabés que a veces me pasa llegar hasta la oficina aquí de Radio Transmundial, donde grabamos estos programas, y vengo de casa hasta acá, y me doy cuenta que llegué, pero casi que en piloto automático, digo, ¿y qué hice en el medio? Como que anduve derecho así, y llegué, acá estoy, digo, pero como que manejé y no vi más nada alrededor mío porque estaba focalizado en llegar a la oficina, nada más, ¿no? Es que los psicólogos dicen que, la psicología dice que la conciencia del hombre se puede fijar en un punto y solamente en un punto, ¿no? Y a veces tenemos ese punto fijado en tal forma que no vemos lo que pasa a nuestro alrededor, no vemos lo que está sucediendo. Sí, sí. Y entonces la pregunta es muy pertinente. ¿Qué otra cosa nos estamos perdiendo? ¿Cuántas cosas valiosas están pasando alrededor nuestro que porque estamos con piloto automático, como decís vos, ¿no? Llegamos y no nos damos cuenta? Y no nos damos cuenta porque estamos corriendo permanentemente. Ese es un signo de la adultez. Uno de los detalles del experimento más interesantes es que los que se quedaban, los que más querían pararse a escucharlo eran los niños. Los niños. Sí. ¿Por qué los niños? Bueno, porque los niños todavía no entraron en la vorágine. Hay que ver que Lewis Carroll, cuando escribe Alicia en el País de las Maravillas y habla de
del crecimiento de la persona, el crecimiento comienza cuando pasa un conejo con un reloj preguntando por la hora y ella lo empieza a seguir porque está muy apurado el conejo porque llega tarde. Claro. Lo que quiere decir que la entrada en el mundo de la celeridad del tiempo es lo que nos lleva a la adultez. Ujú. Y lo que nos hace dejar de percibir eso, Sí, ¿no? sí. Creo que es Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver, que los enanos En Lilliput, sí. en Lilliput, dicen que él tiene un ídolo Y que lo consulta frecuentemente. que lo tiene puesto en la muñeca y lo consulta frecuentemente. Y creo que muchas veces está la idolatría eso de la velocidad. Ujú. Y resulta que nos estamos perdiendo muchísimas cosas. Yo a veces comento cuando llega la primavera a Buenos Aires que florecen los jacarandá y le dan ese tono celeste violáceo a todo el cielo, ¿no? Donde están todos los jacarandá. Y hay algunas zonas donde están uno al lado de otro y se forma una alfombra celeste de las flores que van cayendo y un cielo celeste. Y es uno de los espectáculos que a mí más me conmueven, hasta tal punto que cuando tengo que organizar mis conferencias y mis viajes, lo organizo en tal forma de estar en noviembre en Buenos Aires. Y cuando me preguntan por qué, porque tengo que ver los jacarandá florecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi infancia, cuando yo era chico, había un jacarandá. Claro. Y ese jacarandá fue muy importante porque estaba a metros, a escasos 5 metros de la puerta de mi casa en la calle, y florecía. Y para mí era la llegada de la felicidad y la llegada de la primavera y todo eso. Me parecía algo maravilloso en ese mes de noviembre cuando florecía el jacarandá. Son muy pocos días, serán 2 semanas más o menos que están en su esplendor. Pero muchas veces cuando tengo que hacer algo durante ese tiempo, tengo que estar con público, les digo, por favor, miren los jacarandá de tal lado, no dejen de mirarlo. Ujú. ¿Por qué? Porque no nos podemos perder la gloria de todo lo que nos rodea y de lo que Dios puso acá al alcance nuestro, porque estemos corriendo. Y resulta que silenciosamente el jacarandá está allí y nos está diciendo que Dios todavía tiene confianza en nosotros porque está haciendo surgir una primavera nueva. Ujú. Yo recuerdo que salía corriendo para la escuela en mi casa, salía corriendo porque tenía la escuela a 2 cuadras de mi casa. Entonces juntaba todas las cosas y salía corriendo. Y me detenía en un momento al dar la vuelta en el jardín. ¿Por qué? Porque había un aroma que me detenía. Y era que habían florecido los jazmines. También. Y mi madre tenía una planta de jazmín, pero maravillosa, ¿no? Ella tenía una mano muy especial para cultivar y había puesto ese jazmín. Y ese jazmín daba un montón de flores. Y yo me detenía para escuchar ese perfume. Pues mira, el celeste de los jacarandá y el perfume de los jazmines es algo que para mí es irresistible. Es algo que necesito tener cada primavera. Y no lo dejo pasar. ¿Y por qué no lo dejo pasar? Porque me parece que tenemos tan poco tiempo para tantas cosas que no podemos negarnos al disfrute ese o al estar con nuestros hijos y poder disfrutar la infancia de nuestros hijos. O a veces cuando yo me cito con mi nieto, por ejemplo con mi nieto menor tiene 8 años, y desde que tenía 5 años yo me cito con él. Con Simón, y digo, sí. Simón, y nos vamos a tomar un café juntos, y converso con él. ¿Cómo me voy a privar del hecho de estar allí? Yo creo que Dios nos ha dado un montón de cosas que tienen que sorprendernos, y no nos sorprendemos porque estamos corriendo. Ujú. Y que en algún momento tenemos que detenernos para mirar esa bendición de Dios sobre nuestra vida. Sí, tenemos muchos problemas y tenemos muchas cargas. Por supuesto. Pero cuando yo mido una cosa y otra, me doy cuenta que en las cosas simples hay una tremenda bendición de Dios en algo que no cuesta dinero. Ujú. Como puede ser el perfume de un jazmín, como puede ser la flor de un jacarandá, o como puede ser sentarme con un chico y mirar y conversar con él para ver esa pureza que tiene y esa visión deslumbrante del mundo porque recién está despertando. Creo que Dios es generoso con nosotros. Lo que pasa es que a veces pasamos y no nos damos cuenta de que Dios está allí. Sí. ¿No? Ujú. Un día Jacob vio la escalera que subía y bajaba del cielo y se conmovió profundamente.
Y él dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Tengamos cuidado de que no estemos pasando por el mundo donde Dios está ahí y nosotros no lo sabemos. Detenámonos para mirar a ese Dios que siempre está presente y siempre nos está bendiciendo y nunca está callado. Escuchábamos al talentoso violinista Yoyo Abel, el violinista del metro del que hablaba Salvador de Lutri, interpretando en este caso una obra de Tchaikovsky, sí, el concierto para violín en re mayor, opus 35, y en este caso el primer movimiento, el Allegro moderato. Ahora queremos escuchar de usted y su impresión acerca del talento en contexto. Por mensaje de texto o WhatsApp, signo de más 598 91 610 610. Signo de más 598 91 610 610. Encuentre también nuestra programación en nuestro sitio web tierrafirmertm.org para escuchar nuevamente, para descargar los materiales, para leer artículos, escuchar los grandes temas y otros programas de Tierra Firme. tierrafirmertm.org y desde allí los enlaces a las redes sociales para mantenerse conectado y suscripto también al boletín que enviamos. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.